Bueno, a nosotros nos tocó el síndrome de distrés respiratorio agudo. El síndrome de distrés respiratorio agudo es una afección potencialmente mortal que se caracteriza por una oxigenación deficiente y pulmones distensibles o rígidos. Este trastorno se asocia con una lesión endotelial capilar y daño alveolar difuso. Una vez que se desarrolla el síndrome, los pacientes suelen presentar diversos grados de vasoconstricción de la arteria pulmonar y pueden desarrollar hipertensión pulmonar. El síndrome conlleva una alta mortalidad y existen pocas modalidades terapéuticas eficaces para aliviar esta afección mortal. En cuanto a su etiología, el síndrome de distrés respiratorio agudo va a presentar numerosos factores de riesgo. Además de la infección pulmonar o la aspiración, las causas extrapulmonares incluyen sepsis, traumatismo, transfusiones masivas, ahogamientos, sobredosis de fármacos, embolia grasa y inhalación de vapores tóxicos y por último pancreatitis. Algunos factores de riesgo que incluye el síndrome de distrés respiratorio agudo son la edad avanzada, el consumo de cigarrillo, el consumo de alcohol, la cirugía vascular aórtica, la cirugía cardiovascular, la lesión cerebral traumática, la contusión pulmonar, la pancreatitis, la neumonía infecciosa y medicamentos, como radiaciones, por ejemplo. En cuanto a lo que es la epidemiología, las estimaciones de la incidencia del síndrome de distrés respiratorio agudo en los Estados Unidos varían entre el 64,2 al 78,9 de casos de 100.000 personas al año. El 25% de los casos del síndrome de distrés respiratorio agudo se clasifican inicialmente como leves y el 75% como moderados o graves. Sin embargo, un tercio de los casos leves progresan a una enfermedad moderada grave. Aproximadamente entre el 10 y el 15% de los pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos y hasta el 23% de los pacientes con ventilación mecánica cumplen con criterios de síndrome de distrés respiratorio agudo. Una revisión de la literatura reveló una disminución de la mortalidad del 1,1% anual desde el 1994 hasta 2006. Sin embargo, la tasa de mortalidad agrupada general para todos los estudios evaluados fue del 43%. La mortalidad del síndrome de distrés respiratorio agudo es proporcional a la gravedad de la enfermedad, que es del 27%, 32% y 45% para la enfermedad leve, moderada y grave, respectivamente. Bueno, cuando hablamos de fisiopatología del síndrome de distrés respiratorio agudo, tenemos que saber que el patrón de lesión no es uniforme y que representa una respuesta estereotípica a diversas etiologías. Esta enfermedad va a progresa en diferentes fases, donde vamos a tener de fase leve a fase grave, que va a producir primero un daño alveolo capilar, luego vamos a tener una fase proliferativa y la más grave va a ser la fase fibrótica final. También luego va a producir un daño epitelial y endotelial del pulmón, en donde va a producir inflamación, apoptosis, necrosis y un aumento de la permeabilidad alveolo-capilar, lo que a su vez va a producir un edema alveolar y proteinosis, que a su vez va a reducir el intercambio de gases, conllevando así a una hipoxemia. Luego también tenemos que saber que los segmentos pulmonares más afectados van a ser las bases más que los ápices, y que las manifestaciones que presenta un paciente va a ser generalmente hipertensión, distensibilidad pulmonar y reducción del intercambio de gases. Bueno, dentro de lo que son las manifestaciones clínicas, una persona con este síndrome va a presentar disnea e hipoxemia.
Estas van a empeorar progresivamente dentro de las 6 a 72 horas, en lo que va a requerir un tratamiento de ventilación mecánica y cuidados intensivos. Pasamos a lo que es la anamnesis, en donde se va a centrar principalmente en identificar la causa subyacente, siempre teniendo en cuenta que la etiología se va a hacer mucho más obvia si hay necrosis o sepsis. Luego vamos a tener lo que sería la exploración física. En una persona va a presentar taquipnea y aumento del esfuerzo respiratorio. Siempre teniendo en cuenta que dependiendo del grado de gravedad se pueden hallar signos sistémicos, como lo suelen ser la cianosis centraloperiférica. Se pueden también encontrar taquicardia y una alteración del estado mental. Dato no menos importante, tenemos que saber que una persona puede tener el oxígeno al 100%, pero también suele tener una saturación de oxígeno baja. Bueno, cuando hablamos de diagnóstico, tenemos que saber que este síndrome se va a basar en los siguientes criterios, que son el inicio agudo, la infiltración pulmonar bilateral, en las radiografías y en la tomografía axial computada. También, por último, una relación de la presión arterial de oxígeno y una fracción inspiratoria de oxígeno por debajo de los 300 milímetros de mercurio. Luego tenemos que saber, por otro lado, que la mortalidad aumenta cuando una persona carece de tratamiento de la ventilación mecánica. Luego tenemos que saber que una tomografía computada puede ser útil en casos de neumotórax, derrame pleural, linfadenopatía. También tenemos que el mediastínico o barotrauma, que sirve para identificar correctamente los infiltrados de origen pulmonar. Para el tratamiento del síndrome de distrés respiratorio vamos a tener como primera medida el soporte vital de nuestro paciente. Esto se va a hacer a través de la unidad de cuidados intensivos. Dentro de esta unidad de cuidados intensivos vamos a tener, por ejemplo, ventilación mecánica, protectora para nuestro paciente. También vamos a ubicar a nuestro paciente, por ejemplo, en una posición prona para mejorar la oxigenación. ¿Sí? Vamos a tener un control de los líquidos. También podemos hacer oxigenación por membrana extracorpórea. ¿Sí? Esto es un soporte vital, ¿sí? En donde se utiliza una máquina para suplir las funciones de lo que es corazón, lo que es pulmón, ¿sí? Y bueno, como dije, suplir esas funciones de aquellos órganos que funcionan deficientemente. Después vamos a tener, por ejemplo, una nutrición adecuada, ¿sí? También el control de la glucemia, ¿sí? Profilaxis de trombosis y de úlceras, por ejemplo, también. Y por último, en algunos casos y en algunos pacientes se puede llegar a utilizar glucocorticoides. Con respecto a lo que es el pronóstico y las complicaciones del síndrome de distrés respiratorio agudo, cabe destacar que la principal causa de muerte va a ser la sepsis y la deficiencia multiorgánica, ¿sí? Por otro lado, vamos a tener las complicaciones de enfermedad que pueden llevar a un barotrauma, ¿sí? A distintos tipos de infecciones, también a una insuficiencia renal, por ejemplo, ¿sí? Y por último, cabe destacar que las personas que sobreviven al distrés respiratorio suelen tener como consecuencia varias secuelas, como por ejemplo secuelas respiratorias, ¿sí? También debilidad o falta de fuerza muscular, ¿sí? Y déficit funcional. Y obviamente es muy importante tratar y abordar este tipo de pacientes con este tipo de patologías con un equipo multidisciplinar que incluyan intensivistas, que incluyan enfermeras, ¿sí? Neumólogos, que incluyan kinesiólogos y fisioterapeutas, que son muy importantes en este tipo de pacientes, ¿sí? También el apoyo psicológico es muy importante, ¿sí? Con el trabajo del psicólogo. También profesionales como por ejemplo farmacéuticos y nutricionistas.